Relajatex, paz mental. Para entender a la psicología, se dice que hay que estar un poco loco. Hola, soy el psicólogo Rubén Calderón y te quiero invitar a que no te pierdas este siguiente episodio con una gran invitada y que obviamente aquí develaremos los secretos de la psicología. Hola psicólogos, buen día. Te quiero dar la bienvenida a un episodio más de tu podcast favorito, Psicoloco. Y pues bueno, como siempre tenemos temáticas y herramientas que nos pueden servir a nuestro día a día. Y creo que yo siempre digo lo mismo, tenemos un gran invitado, invitade. Y creo que siempre lo digo porque son en realidad eso. Y creo que todos los contenidos que tenemos son contenidos de valor. Y pues el día de hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Columba Ornelas, que ella es maestrante en psicología y la salud y con 10 años de experiencia en clínica y capacitación y certificación en estándares. Y pues bueno, creo que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que pues el episodio se llama Viviendo Intensamente. Ahorita vamos a hablar un poquito por qué intensamente, pero pues bienvenida. Muchas gracias, Rubén. Pues para mí es un gusto estar en este espacio tan bonito que has ido creando. De alguna manera creo que es un espacio donde se brinda conocimiento muy rico y que también se hace muy accesible para las personas. Entonces, qué mejor que poder colaborar también con esto y con un poco de información para poder brindar ese autoconocimiento también. No hay de qué. Y pues a ti por aceptar la invitación. De igual manera, creo que todos los temas que hemos hablado durante todos los episodios, como que sin saberlo, se han hilando uno con otro. Así o sea, yo les doy la libre libertad a los invitados para que elijan el tema, pero de repente hay momentos donde no sé, hablamos de pareja y de repente 2, 3 hablan igual de pareja. Así es. Y como hilados, ¿no? Y creo que el episodio pasado hablamos de la vulnerabilidad emocional. Sí. Y por eso se llama el episodio Viviendo Intensamente. Porque todos conocen ahí una película por ahí de una empresa. Claro. Que pues obviamente habla de las emociones. Así es. Pues no solamente es las emociones, es vivirlas también. Creo que el día de hoy hablamos sobre esto tan básico, tan importante como es el conocer nuestras emociones, el identificarlas y saber qué es lo que sentimos. Claro, efectivamente. Y bueno, tú retomas esta película, yo creo que luego hay muchísimos recursos, afortunadamente, que nos permiten justo ir conociendo un paquetito con el que ya venimos. Yo suelo comentar eso. Cuando llegamos a este mundo traemos ese paquete incluido y en ocasiones, curiosamente, aunque forma parte de nosotros, pues necesitamos de otras herramientas o de otros medios para poder ir conociendo, incluso para poder saber nombrar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y el hablar de emociones precisamente implica en ocasiones hablar de una alfabetización emocional para que nosotros mismos vayamos descubriendo qué es lo que estoy experimentando, qué estoy sintiendo y cómo lo puedo expresar. Y creo que de esto parten muchas cosas, el identificar las emociones. Creo que, bueno, en mi parte profesional con mis pacientes, lo primero que hago cuando veo que no conocen sus emociones, pues es lo primordial. Claro. Yo por eso empiezo, porque eso también me permite trabajar un poco mejor. Exacto. Porque es muy difícil decir, me siento raro, me pasa algo, pero no sé. Pero ya el nombrar ese no sé, el de llamarlo enojo, tristeza, angustia, cualquiera de las vertientes emocionales, claro, que ya nos permite decir, ¿sabes qué? Pues ya de ahí una línea de trabajo de cómo trabajar cierta emoción. Pero si no las tienes identificadas es un poco más costoso trabajar. Pero creo que partiendo sobre este tema, que nos comentaras un poquito más qué son las emociones, para qué sirven, ¿qué es esto? Claro. Mira, básicamente cuando hablamos del concepto de emoción, nos estamos refiriendo a una reacción fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestro organismo el que está reaccionando a qué? Pues a cualquier estímulo que nos ocurre alrededor de nosotros o bien internamente, ¿sí? En muchas ocasiones pensamos que las emociones están vinculadas con el corazón, ¿verdad? Dentro de la parte esta romántica que nos han vendido también la cultura, la sociedad y demás, decimos, ay, bueno, el amor, la alegría, todo eso está vinculado con mi corazón. No, las emociones derivan de nuestro cerebro,
tenemos un área específica de donde derivan y precisamente haciendo el filtro de esos estímulos que están alrededor de nosotros es que nosotros reaccionamos precisamente y emitimos una emoción, es decir, eso que me impulsa, eso que me motiva a hacer algo. Exacto, y que creo que también tiene que ver con lo que hay en el exterior. Así es. Porque pues todas las emociones también son reacciones ante una situación, ante algo, y creo que todo pasa por algo exterior que nos hace sentir algo distinto, ¿no? Efectivamente. Pero, por ejemplo, yo algo que comentaba con unos niños de primaria hace poquito dando un taller, cuando hablamos justamente de las emociones, yo les preguntaba, ¿qué nos diferencia de un árbol? No, pues que tienes piernas y los árboles no. Pero los dos respiramos, los dos somos seres vivos. ¿Cuál es la diferencia? Y nadie me sabía decir hasta que les dije, pues las emociones. Pero es que si le cortas una hoja a un árbol, le duele. Y yo, o sea, sí, o sea, es como esta parte de conciencia de cuidar la naturaleza, pero no siente algo como tal. Los que sí sentimos somos nosotros, los seres humanos, y que eso nos va ayudando a lo largo de nuestra vida a vivir la vida. Que creo que esta situación, a mí me llama mucho la atención sobre este tema, porque había a Albert Camus, él decía la frase de los seres humanos sin emociones seríamos personas, él decía somos sacos de huesos que se mueven. Así es. Entonces creo que pues no somos como ese árbol que simplemente se mueve y que crece y tan. No, sino que las emociones nos hacen vivir. Así es. Y sobre todo esta parte, ¿no? Que a la vez de que nos permiten vivir o que nos permiten tener esa experiencia, pues también tenemos la capacidad de expresarlas. Y dentro de esta expresión, pues nos permiten obviamente tener una interacción con los otros, con nuestros semejantes, ¿no? Irnos conociendo, irnos descubriendo y poder interactuar con base en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos experimentando. Pero hablando un poquito más de estas emociones, ¿cuáles son las emociones? Porque de repente, o sea, vemos tan intensamente algunos, varios psicólogos lo han expresado que hay como 20 emociones, otros que hay 5, otros variado, ¿no? Claro. Pero que creo que pues es esta diferencia también entre las emociones, los sentimientos, que a veces se puede confundir. Así es. Varía mucho, obviamente, como lo acabas de mencionar, de autor a autor, ¿sí? Incluso por la línea de psicología que tú decidas estudiar o enfocarte, tenemos algunas variantes, pero propiamente manejamos lo que son emociones primarias o básicas y emociones secundarias. Podemos nombrar algunas dentro de las primarias, ¿no? Por ejemplo, la alegría, el miedo, el enojo, la tristeza. Luego, con la película que vemos, ¿no? Pues está el desagrado. El desagrado ya lo podríamos considerar como algo secundario, incluso más a nivel de sensación, ¿sí? Pero bueno, hay una en particular que está así como luego en tela de juicio de ¿será una emoción? ¿Será un sentimiento? ¿Qué diferencia hay? Que es el amor, ¿no? El amor se considera también una emoción básica o primaria, pero la diferencia que encontramos principalmente entre las emociones y los sentimientos es, número 1, la duración, y número 2, también el significado que se atribuye y la forma en la que nosotros como personas hacemos que ésta dure, que incremente pues su durabilidad o su vida, ¿no? De ahí que luego hablamos pues de este amor que se prolonga o de esta alegría que estoy constantemente experimentando y me reconoce como una persona mayormente alegre. Entonces ahí hablamos un poquito más de un rasgo que ya supera la duración de una emoción. La emoción generalmente dura unos segundos al experimentar, ¿sí? Entonces, bueno, retomando, serían esas 5 emociones de las que pudiéramos partir y de aquí se desencadenan infinidad de ellas. La ira, la rabia, ¿no? Que son cada vez más intensas o van incrementando precisamente esta sensación de malestar en la persona. En el caso de la alegría, pues también tenemos el desborde de la alegría que podría caer en la manía, ¿no? Y tener en cuenta lo siguiente, como te mencionaba hace ratito, la emoción tiene una duración bastante corta,
Cuando se prolonga y es como más desmedida o desmesurada, pues caeríamos un tanto en lo patológico, ¿no? Entonces, en el caso de la alegría, la versión más patológica sería precisamente algunos estados maníacos, donde la persona está totalmente desbordada e incluso no permite como manifestar otro tipo de emoción. Como en la película, justamente. Exacto. Donde la tristeza es como que la tristeza se queda dentro de este circulito y no sale de ahí. Así Aquí es. se queda adentro, no sale, no es vista, porque pues también lo que hablábamos ayer de la vez pasada más bien de la vulnerabilidad emocional era que pues a veces están estigmatizadas algunas emociones como negativas. Así entonces de repente es como que sentir tristeza está mal, entonces no, tienes que todo el tiempo estar positivo, tienes todo el tiempo que estar feliz, porque estar triste es síntoma de negatividad, de estar mal, o de que, como si fuera una enfermedad, ¿no? De decir, es un síntoma de algo malo, entonces no. Claro, y hablamos ahí como de la parte de la invalidación, ¿no? Incluso, pues la cultura tiene mucho que ver. Hay culturas que en lugar de promover, por ejemplo, esta parte de la alegría, pues tienden más a promover lo vinculado con la tristeza o más allá con el sufrimiento, ¿no? Debes de sufrir para poder conseguir algo. Entonces, en este caso, hablar de ciertas emociones o hablarlas más bien como positivas o negativas no se considera favorable porque las emociones en sí ¿sí? Tienen una función cada una de ellas y tienen de alguna forma esta tendencia para que nosotros como personas podamos obviamente crecer, podamos expresarnos y de esa manera poder vincularnos con los otros, ¿no? Entonces no podríamos decir la tristeza, el enojo, el miedo son emociones malas, mientras que la alegría y el amor son emociones buenas. No las podemos encasillar de esa manera. Sí. Y tampoco no hay algo como medible en cuanto a las emociones como de bueno, malo, positivo, negativo. No hay como algo que las mida porque creo que eso es meramente subjetivo. Exacto. Porque justamente algo que yo les decía a los niños de primaria es esas emociones que vemos tan intensamente, obviamente cambiando el asco por el amor, pero yo les decía, a ver, ¿tú por qué te enojas? Un ejemplo. No, pues que me peleó mucho con mi hermano. Sí. Ok, ¿y tú por qué te enojas? No, porque, no sé, le peguen a mi perrito. ¿O qué te pone triste? No, y cada uno decían cosas distintas. Entonces yo les hacía énfasis en eso, o sea, aunque vivimos las mismas emociones, las vivimos de formas muy distintas. Exacto. Y por diferentes cosas. Así Entonces es. no podríamos decir si algo es malo o bueno, porque también depende mucho de la historia de vida de la persona, de cómo tenga estigmatizado esta situación. Y creo que pues es parte de esto, pero es saber también hablar un poquito de esa importancia de las emociones. Que lo hablamos un poquito el episodio pasado, muy poquito de por qué las tenemos, pero que veamos la importancia de por qué son necesarias. Exacto. ¿O cuál es su función? Sobre todo es esta parte, por ejemplo, las emociones van muy vinculados con lo primitivo, ¿no? En el caso del enojo, el enojo aparece en el momento en el que yo me estoy sintiendo quizás invadido o que estoy sintiendo que lo de afuera me está afectando y por lo tanto tengo que poner un límite. Entonces, sabes que el enojo de muchas maneras ha sido como también estigmatizado, ¿no? El que se enoja pierde o cosas así. Y entonces no se permite esa expresión favorable, aunque curiosamente en nuestra sociedad está mucho más validado que te enojes a que llores. Es más validado eso, ¿no? Es más fácil encubrir una emoción con el enojo que realmente poder experimentar, por ejemplo, la tristeza. Sí, y que a veces se puede estar expresando de una manera negativa. Exacto. Porque yo hace poquito leí una frase que decía, le llaman tener carácter fuerte a una persona que es caprichosa, que simplemente grita y es déspota con las demás personas. Se le llaman que tiene un carácter fuerte. Pero ¿qué es tener un carácter fuerte? Entonces como que me puse a pensar, ¿qué es un carácter fuerte? Claro. O sea, ¿qué determina cuando una persona tiene un carácter difícil o no? Y creo que es parte de toda esta parte también cultural y social de lo que está permitido o no sentir, que también es algo muy pues peligroso. Así porque es. Incluso hay personas que su forma de ser son más melancólicas.
y pues viven su personalidad de forma muy melancólica y les funciona, pero cuando se topa con esta realidad de es que no debes de ser así, oye, pues así soy, ¿por qué no me tengo que sentir tristeza? Claro. Porque también todas esas emociones tienen una función. Así Pero me es. gustaría que nos comentaras un poquito más sobre esta función de estas emociones, Claro. que son importantes, pero ¿por qué? Por ejemplo, también retomando, yo te decía esta parte de que va muy vinculado con mi instinto, ¿no? El hecho de experimentar el miedo, que puede ser una de las emociones más incómodas también, que a lo mejor incluso el sentir miedo nos asusta, vaya, es redundante, pero pues me permite también mantenerme a salvo. Es lo más básico y es lo que me permite mantenerme con vida, ¿sí? Y el miedo está presente en cualquier momento, en cualquier situación en donde yo presencie algo que me pudiera poner en riesgo y entonces ahí aparece. ¿Sí? Como subir muchas escaleras. Así que es. dices, Y que de ¿sabes qué? repente Las volteas escaleras así están muy cortas, pues tienes que estar al pendiente de no caerte de las escaleras o cosas así. Y es parte de pues todas las emociones creo que tienen la función de protegernos de alguna manera. Así es. Y de, como tú dices, esta parte instintiva de supervivencia. O sea, yo les digo a los niños, yo les decía, es que si no tuviéramos miedo nos cruzaríamos las calles sin fijarnos. Exacto. Pues, ¿cuál es el peligro? Así es. Precisamente el miedo te protege y quiere que estés bien. Así yo les decía, es que todas las emociones son como monstruos. Pero pueden ser tus amigos, pueden ser monstruitos pequeños y puedes convivir con ellos y te acompañan. Entonces en el momento necesitas enojarte y el monstruito del enojo te acompaña. Y en ese momento se enoja junto contigo. Así es. Y pone sus límites. Exacto. Pero también si los alimentamos de forma negativa, yo les decía, pueden pasar de ser monstruitos a ser monstruos gigantes que al rato te sobrepasan. Pueden ser más grandes. No puedes controlarlos. Así es. Y justo esto que mencionas es algo muy importante porque dentro de esta alfabetización emocional que te decía hace un momento, es importante que también vayamos aprendiendo a expresarlas de manera asertiva. ¿Sí? Que podamos saber de qué forma y con qué intensidad es importante que yo exprese mi emoción para que yo pueda sentirme bien con su expresión sin afectar al otro, sin afectar mi ambiente y sin afectarme a mí, ¿no? Entonces es ahí donde caería también esta parte que mencionas de alimentarla, pero dándole solo lo suficiente, lo justo, para que de esa forma mi emoción no crezca desmedidamente y que en algún momento llegue a comerme a mí, ¿no? Exactamente. Y creo que es muy importante todo esto que tú mencionas sobre permitirnos vivir esas emociones desde una manera que esto nos ayuda a protegernos, que esto tiene una función y que por algo la tenemos. Claro. Y que también es feo invalidarnos a nosotros mismos, porque es una represión muy fea, ¿no? O sea, esa represión que queremos hacer o reprimir estas emociones, aunque algunas personas digan, es que yo nunca expreso mis emociones, y yo, ¿seguro? ¿Segura? O sea, porque me ha tocado en terapia donde hay personas, sobre todo hombres, que me han comentado esto y digo, señor, ¿en serio? Y no sabe por qué se le cae el cabello, señor, y por qué se está quedando con calvicie. No sabe por qué no puede dormir. O sea, creo que sí se están expresando. A lo mejor creo que no de la manera en la que creemos que es la única manera de expresarlas, pero que se expresan las emociones. Pero que también hay estos retos, sobre todo sociales, familiares, personales, que cuando no hay una correcta guía sobre estas emociones, pues pasa toda esta situación. O sea, y cuando yo daba en otro programa, yo estuve trabajando crianza positiva, yo les decía a las mamás, ustedes se enojan, levanten la mano, ¿quién aquí se enoja? Y todas las mamás así como que yo. Les digo, ok, ¿y qué pasa cuando te enojas? Pues busco una manera, quizás lo más saludable en cuanto a lo que yo pueda, pero a veces no puedo controlarme. Y yo, ok. Y porque cuando tu hijo se hace berrinche, que es una emoción nueva, que no sabe controlar, ahí sí pasa algo. Es que mi hijo, porque yo le digo, ¿por qué te enojas? Y yo,
pues porque siente. Exacto. O sea, el problema no es que se enoje, el problema es cómo lo expresa. ¿Sabes qué? Yo como mamá también me enojo, pero no por eso voy a aventar cosas y voy a agarrarme a gritar y a llorar y toda esta situación y hacer, como ellos lo llaman, un teatrito, un show. No, o sea, no está mal que la sientas, simplemente hay una forma saludable para no dañarte ni dañar a los demás. Así es. Porque a lo mejor dentro del enojo golpeas a tu mamá o a tu papá, pues no está bien que estés golpeando a mamá y a tu papá. Claro. A manotazos porque estás en el berrinche. O sea, sí está bien que sientas, pero hay otras maneras distintas. Esto que mencionas, Rubén, me parece muy, muy importante, sobre todo por la cuestión de hablar del control, ¿sí? Creo que también como cultura se nos ha enseñado mucho sobre controlar lo que sentimos, pero cuando hablamos de control, a ver, la verdad, ¿qué es lo que podemos controlar? En la vida, ¿qué es lo que podemos controlar? ¿No? Cuando hablamos de control, esto va muy vinculado incluso con el miedo. ¿A qué? Pues a salirme de mis casillas, a perder justamente este límite de mí mismo, ¿no? Y entonces el hablar del control implica incluso una cuestión más coercitiva, de que yo quiero que hagas o que sientas o que expreses de esta manera. Y se ajusta, yo creo que el lenguaje es muy, muy importante, se ajusta el término, hacemos como una transición de control emocional a regulación emocional. ¿Y la regulación emocional en qué consiste? Así como teníamos los radios antiguitos, ¿no? Que estábamos ahí buscando sintonizar una estación en particular. De esa misma manera podemos encontrar la forma de ir regulando nuestra emoción, la intensidad. Si yo me paso más, a lo mejor mi emoción se va a desbordar. O si yo no llego justamente a esa linecita, mi emoción no se va a expresar como yo quisiera y me voy a sentir insatisfecha o me voy a quedar culpándome a mí misma o me voy a quedar tragándomela como tal. Y entonces, como te acaba de decir hace un momento, al final de cuentas la emoción me va a hacer daño a mí. Y pues entonces su función no estaría siendo cumplida, sí me estaría afectando. Entonces, cuando hablamos de regulación, pues mucho tiene que ver también, y si estamos educando a niños, con la forma en la que nosotros hemos aprendido a conocer nuestras propias emociones como adultos, a reconocerlas, a enseñarle al niño, a transmitirle ese conocimiento y a permitirle, ¿no? Decir, bueno, no te voy a pedir a los 2 años que me digas, mamá, me siento muy triste porque ha pasado esto, he perdido mi paleta, y entonces, pues claro que no, eso es totalmente absurdo porque el desarrollo cerebral de un niño de 2 años no da para eso, ¿verdad? Entonces es permitir que el niño vaya conociendo lo que siente, validarle, expresarle, entiendo que estás frustrado o entiendo que estás molesto, y esta es la forma en la que nosotros mismos le servimos como espejo. Pero también niño. Hacerlo con uno mismo, también Exacto. Decirte a ti mismo, entiendo que estás triste, Exacto. Entiendo, o sea, Así igual, es. De la misma manera, sí. Decírtelo pues a ti, Así porque de repente es como esta parte de como adulto tengo que funcionar, entonces tengo que funcionar laboralmente, socialmente, familiarmente, entonces y sobre todo los adultos que son pues en esta jerarquía sí. de tutores o padres, Así pues de repente es como que algunos invalidan esa parte de las emociones cuando se presentan incluso de manera negativa, que es totalmente sano. Así es. Y decir, no, es que yo soy el papá, yo soy la mamá, yo lo tengo que saber todo, yo no me puedo descontrolar, yo tengo que estar siempre perfecta. Fuerte, sí. Y dices, Así pues es. No, o sea, pues también es cansado, también esa situación. Así es. Y pues es como una bola de nieve. Ahorita que estamos con este frío que está haciendo, obviamente, sí. Pues obviamente es como una bola de nieve, si está aquí y tengo una situación y la suelto, es como si yo tengo un problema contigo, también tengo una bola de nieve, no te va a doler, porque la bola de nieve es suavecita, pero si son tantas cosas que yo dejo acumular, es como en la caricatura que la bolita de nieve la pones en un risco y se hace una bola gigante, el impacto es mayor, y de repente decimos, no, es que yo no expreso, mejor me lo guardo, mejor, pero que incluso eso puede desencadenar cosas muy
Sí, pues lamentables como las adicciones. O sea, ¿cuántas personas no se refugian en el alcohol como una efectivamente. forma de desinhibir esta parte y decir, ando triste, voy a tomar para sacarlo? O sea, ¿es en serio que necesitas para Sí. vivir? O sea, porque las emociones es vivir. Exacto. O sea, necesitas para vivir, o sea, alcohol. Y es esta cuestión pues paradójica, ¿no? Que tú mencionas. En terapia, cuando llegan mamás que me llevan a algún niño para que lo atienda y demás, suelen comentarme esta parte de no me gusta llorar, no me gusta que me vean llorar porque qué va a pensar, que se va a preocupar y luego cuando me ha visto llorar, luego va, ay mamá, ¿te sientes bien? Que yo digo, pues bueno, para mí el hecho de que el niño me pregunte, mamá, ¿te sientes bien? Es un indicio de que es un niño que logra darse cuenta de que hay otro, ¿no? Y que, claro, esto forma parte de las etapas del desarrollo. Entonces, empieza a preocuparse. Sería también el reflejo de que en algún momento tú como mamá lo has hecho y te has acercado y le has preguntado, ¿estás bien? Y entonces reconoces ese sentir. Y por otro lado, al permitirte llorar enfrente de tu hijo, es darle un ejemplo viviente de que tú tienes también ese paquete de emociones que él está presentando, pero que ya lo has ido perfilando, ¿no? Que lo has ido puliendo. Y entonces eso permite que realmente haya una conexión también más fuerte como dos seres humanos. Así. Esta parte de la ¿no? vinculación emocional, pero que la vinculación emocional no solamente tiene que ver con convivir y tal, ¿no? Es también conectarte emocionalmente y decir, oye, ¿sabes qué? Mamá el día de hoy tuvo un día pésimo. Exacto. Tuvo un día que no fue agradable. Exacto. Y también cuando tú tengas días desagradables, también vas a entender, no pasa nada, hay días desagradables, pero cuando no ves esto en otras personas y te pasa por primera vez, dices, seré el único que siente tristeza, claro. pero que parte pues de toda esta situación, ¿verdad? Efectivamente, entonces desde ahí la importancia, ¿no? de permitirnos, y yo creo que en muchas ocasiones el hecho de que todavía hablemos de esta parte del control emocional tiene que ver pues con un aprendizaje de mucho tiempo que ha estado arraigado y en donde pues lamentablemente las generaciones que nos han precedido pues no han gozado de esta expresión saludable, que ahorita yo creo que muchos papás están todavía ahí como en el temor de le dejo, no le dejo, cómo le pongo un límite, cómo le permito sacarlo. Y esto creo que es algo muy satisfactorio como padres o como adultos porque estamos intentando hacer las cosas diferente y como mencionabas también, estamos intentando también darnos voz a nosotros, a lo que sentimos y ser incluso más compasivos. En lo personal yo tenía un concepto bastante negativo de la compasión. Generalmente lo asociaba con lástima, ¿no? Pero cuando descubro que la compasión va vinculada con el amor, digo, ah, caray, es muy diferente decir, siento lástima por mí, siento amor por mí. Y entonces desde ese amor que estoy experimentando hacia mí mismo, puedo tratar de comprender lo que me está ocurriendo y permitirme justamente equivocarme, permitirme sentir, permitirme expresar, ¿no? Entonces, pues dentro de todo el cúmulo también de emociones y demás, pues aparece esta que es más compleja y es el ser compasivo, ¿no? Y el ser compasivo con uno mismo. Sí, que claramente, como yo lo estaba mencionando, a mí, pues no se me había hablado de las emociones como tal, pero cuando... Por ejemplo, yo que fui diagnosticado con TDA de muy chico, de repente sí se me etiquetaba como, es que tienes un comportamiento complicado, un poco difícil de entender y de codificar, ¿no? Y de repente yo decía, algo está mal conmigo, que pues yo qué hago, yo no hago nada, yo cómo me comporto toda esta situación. Pero cuando yo entiendo que también eso socialmente me afectaba de manera positiva o de manera negativa, pues era cuando, oye, ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? O sea, ¿qué hago con todo esto? Pero de repente era como que no hago nada, simplemente lo dejo pasar y también lo invalidaba como que sabe qué será. Algo traigo, no sé qué es, pero sabe qué será. Pero cuando yo lo empiezo a nombrar, cuando yo empecé a ir a terapia dije, wow, o sea, sí, o sea, esto que siento es enojo. Y sí, estoy enojado. Y sí, estoy triste. Y sí, estoy feliz. Y no pasa nada. O sea, y creo que a mí me viene mucho
esta parte, porque hace poquito que estuve hice la Feria de la Salud Mental, donde hablaron del suicidio y uno de ellos preguntaba a cada uno de los integrantes, ¿cuál es tu meta o qué vienes a hacer a este mundo? No, pues yo vengo a ser feliz. Algunos decían, yo vengo a ser feliz. Otros, pues yo vengo a viajar mucho. Ajá. Yo vengo a esta vida a cuidar de mis hijos. Algunos cosas diferentes. Y cuando me iban a preguntar, ya me dije, ¿qué vengo a hacer esta vida? Dije, ¿yo qué vengo a hacer? ¿Por qué me preguntan? Y dije, pues yo contesté, pues a vivir. Creo que ni siquiera ser feliz, porque no todo el tiempo se está feliz. Exacto. Hay momentos donde voy a estar triste y también voy a vivir estar triste. Y también hay momentos donde voy a estar enojado y voy a vivir estar enojado. Y que también aprendo de eso, que lo veíamos en el episodio pasado, aprendemos de toda esa expresión porque nos ayuda a algo y aprendemos más de nosotros mismos. Ajá. Y que obviamente el permitirnos desde, ¿sabes qué? Esto me dio tristeza, ahora ya entiendo qué es lo que me pone triste, e identifico más rápido y eso me permite tener un mayor conocimiento de mí. Claro. Pero creo que también me gustaría que nos comentaras pues alguna sugerencia, algo que nos puedas tú comentar para que podamos tener un poco más de pues esta parte de inteligencia emocional. Bien, mira, yo creo que lo dividiría como en etapas de alguna manera, ¿no? O hablaría en 2 etapas a grandes rasgos. Por ejemplo, como adulto, pues es contemplar primero, darme la oportunidad de reconocer cómo ha sido mi trayectoria y mi relación con mis emociones, desde cómo aprendí a sentir cada una de ellas. Las podemos poner así como las 5 básicas que mencionamos al principio: alegría, enojo, amor, tristeza, miedo. Y qué es lo que he tenido que cambiar a lo largo de mi trayecto, ¿no? ¿Qué es lo que he ido modificando, qué he ido aprendiendo precisamente de la expresión? Por ejemplo, si en algún momento azoté una puerta y quebré el vidrio de la puerta, pues me di cuenta que cuando estoy enojado no es favorable que yo azote una puerta, ¿no? Porque puede tener esa consecuencia. Y eso es como mínima. Puede haber consecuencias realmente muy graves por una expresión no saludable del enojo. Entonces es reconocer cuál ha sido mi trayectoria, cómo me he relacionado con mis emociones y a lo mejor incluso hacer como esa retrospectiva, ¿no? De mis papás qué hicieron o cómo me enseñaron a convivir con ellas, cómo las manifestaban, Exacto. cómo convivían ellos con ellas. Y entonces yo, ¿qué tanto estoy repitiendo? O qué tanto me funciona y qué tanto Exacto. no. O sea, por ejemplo, o sea, a mí, siendo muy sincero, yo soy una persona, podría decirse que muy tolerante, como muy pacífica, porque es muy difícil que algo me haga enojar como a un nivel máximo de enojo. O sea, sí hay cosas que a lo mejor me molestan y sé poner límites, pero no algo así que diga, oye, llegué como a un nivel muy alto de enojo, pues no. Pero yo me daba cuenta que a veces cuando mis papás lo hacían, a lo mejor ellos su forma era como gritar o dejarte de hablar o cosas así, ¿no? Y yo una vez ya trabajando en terapia dije, no, es que ninguna de esas me funciona a mí. Entonces, cuando de esas pocas veces que me llega, yo llego a estar a ese nivel, lo que hago es salirme a caminar. Entonces digo, me salgo a caminar y en ese momento trato de bajar el nivel, o sea, la emoción sigue ahí, pero baja de nivel porque es una forma de autorregulación. Exacto. Y decir, ya un poco más tranquilo, pienso mejor, más claramente y puedo ordenar un poco más mis ideas para ver si fue racional o no porque me enojé, fue bueno, si tuve que ver yo, si el otro y también qué voy a cambiar, porque no solamente se trata de enojarme y ya y sacarlo, es darle una solución, ¿no? Efectivamente. Así es. Pero ya para ir cerrando, pues quiero mencionar a uno de los patrocinadores también que va aunado dentro de esta salud mental, que pues es Relajatex, que es una marca de esencias y tés naturales para la concentración, el insomnio, estrés, ansiedad, y que obviamente todo eso tiene propiedades medicinales que ayudan al sistema nervioso y que obviamente nos mantienen, estimulan simplemente el sistema nervioso y nos relajan. Y justamente pues aquí tenemos uno de los difusores que lo voy a prender aquí un poquito. Ok. Pero que justamente
Ahí está. Listo. Que justamente pues ayuda a toda esta salud mental y que son cosas que nos pueden ayudar también a Sí. autorregular esas emociones o estos síntomas descontrolados de insomnio, de Así estrés y es, ansiedad. sí, Que efectivamente. esa parte de autorregularnos Ujú. de alguna otra manera. Pero pues bueno, ya para ir terminando, pues creo que te quiero dar las gracias por permitir conocer un poco más. Creo que la importancia que la voz de cada persona tiene en este espacio es muy valiosa y que también entienda que su voz trasciende de alguna manera, trascenderá aquí en el episodio que quedará por el fin en la eternidad y que obviamente pues Bien. todos aprendemos. Sí. Y pues bueno, pues te quiero dar las gracias por aceptar esta invitación y que pues nos pudiste compartir el día de hoy. Pues ha sido un gusto, Rubén, y al contrario, gracias también por contemplar para estar participando en este espacio. A mí me encanta compartir algo sobre lo que he ido aprendiendo, ¿sí? Porque luego piensan, pues es psicólogo, psicóloga, lo hace todo bien, o ya conoce, o somos humanos, y en muchas ocasiones lo que vas transmitiendo, a veces también te cuesta trabajo vivirlo tú o ponerlo en práctica tú. Entonces yo creo que el hecho de estarlo compartiendo constantemente es una forma también de irlo reforzando en lo personal, exactamente, y pues ya para ir también abonando, ¿no? al desarrollo personal. Sí, pues bueno, pues sin más nada que decir, pues les quiero pedir a todos los que nos ven y nos escuchan, pues que compartas este video para que más personas aprendan a vivir sus emociones intensamente. Sí es. Y que obviamente pues guarden este video para cuando tengan esas situaciones emocionales, recuerden, todo está bien, vivir las emociones está bien, no pasa nada, no te vas a morir por enojarte, o sea, todo está bien, siempre y cuando sea de una manera autorregulada. Y que también pues no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Psicoloco. Y pues bueno, ya para terminar, sin más nada que decir, pues se despide Psicólogo Rubén Calderón. Hasta luego.